Buenos días amigos de las ondas, buenos días amigos de Hit Radio Barcelona, bienvenidos a vuestro canal de historia de Curiositats TV, donde un servidor, David Flor, os llevará por las cuerdas de la historia a aquellos sitios que seguramente no conocíais. Y hoy vamos a hacer un homenaje a todas esas mujeres decididas y valientes que cambiaron nuestra historia, y lo haremos con 3 capítulos, el de esta semana y 2 más, hablando de 15 grandes mujeres de nuestra historia. Y hoy empezamos este capítulo de esta semana aquí en Hit Radio Barcelona, en Curiosidades Televisión, hablando de Malala Yousafzai, una activista pakistaní conocida por su defensa en los derechos de las niñas y las mujeres, especialmente por el derecho a la educación, y en 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Malala nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Khyber, en Pakhtunkhwa, en Pakistán, hija de Torpekai Yousafzai y Yousuddin Yousafzai. Tenía 2 hermanos. Era una jovencita que con solo 13 años comenzó a escribir un blog personal, que escribía bajo el seudónimo de Gul Makai. Lo hacía para la BBC, y en él narraba su vida, bajo un régimen autoritario como era el de Tehrik, Talibán Pakistán, organización terrorista asociada al movimiento talibán, que proclama el extremismo religioso islámico y el yihadismo en el valle del río Swat. Los talibanes obligaron a cerrar las escuelas privadas, prohibiendo la educación de las niñas entre 2003 y 2009. En el año 2009, un documental del New York Times presentó a Malala y dejó de ser anónima, y en ese documental describió perfectamente la imposibilidad de educación para las mujeres de todas aquellas zonas. Un informe que vio la luz, realizada por el ejército, que aseguraba que los talibanes habían decapitado a 13 niñas, destruido 170 escuelas y colocado bombas en otras 5. Cuando los militares pusieron fin a la tiranía de los talibanes en Swat, Malala utilizó su fama para promover el derecho a la educación. Pero, por desgracia, un 9 de octubre de 2012 fue víctima de un atentado por parte de un miliciano de los talibanes, que tras abordar el autobús escolar en la que viajaba Malala, disparó repetidas ocasiones su pistola contra ella, impactándola en el cráneo y en su cuello. Poco después declaró que intentaran matarla de nuevo si conseguía vivir después del terrible atentado. Otras 2 estudiantes también fueron heridas en el autobús. Ella fue trasladada en helicóptero a un hospital militar, donde se le intervino quirúrgicamente. Pocos días después, el 15 de octubre de 2012, se le trasladó al Hospital Reina Isabel de Birmingham, en el Reino Unido, ante el temor por su seguridad y para la recuperación y cirugía reconstructiva. Fue dada de alta el 4 de enero de 2013. Con un implante y una placa de titanio, y con un dispositivo auditivo, ingresó en una escuela secundaria de Inglaterra. En 2013 fue elegida por la revista Time una de las personalidades más influyentes del mundo. En mayo de 2014 participó en la campaña para la liberación de las jóvenes estudiantes nigerianas secuestradas por un grupo islamista. El 10 de octubre de 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, junto con el hindú Kailash Satyarthi, activista por el derecho de los niños, convirtiéndose en la ganadora más joven de este premio. Los activistas fueron premiados por su lucha en contra de la opresión infantil y a favor de los derechos de todos los niños y a su educación. El comité que otorga los premios hizo mención a la juventud de Malala y su lucha durante todos estos años por el derecho de las niñas a la educación, y demostró con su ejemplo que niños y jóvenes también pueden contribuir a mejorar su propia situación. En 2017 se le otorgó la ciudadanía canadiense honoraria. El 12 de julio fue designado oficialmente Día de Malala, tras su discurso en el día del cumpleaños de las Naciones Unidas. El secretario general Ban Ki-moon declaró el Día de Malala en honor a su coraje y su activismo. Se casó en noviembre de 2021 con Asher Malik, también de origen pakistaní, y que es responsable de la Pakistan Cricket Board, encargándose de la organización de los viajes y partidas que realiza el equipo nacional de cricket de Pakistán. Se graduó en 2012 en Ciencias Políticas y Economía. Las frases más célebres repetidas una y otra vez por esta activista que han dado la vuelta al mundo son:
Los terroristas pensaban que podían cambiar mis objetivos y frenar mis ambiciones, pero nada cambió en mi vida, excepto esto: la debilidad del miedo y la desesperanza murieron, la fuerza y el poder del valor nacieron. Lo único que quiero es una educación y me asusta no tener ninguna. Mi padre siempre dice que el heroísmo está en el ADN de los pastunes. No me cubro la cara porque quiero mostrar mi identidad. Quiero poner fin a la pobreza en el Pakistán del mañana. Quiero que todas las niñas del Pakistán vayan a la escuela. Un niño, un profesor, un bolígrafo y un libro pueden cambiar el mundo. Volver al colegio me hace muy feliz. Mi sueño es que todos los niños del mundo puedan ir a la escuela porque es su derecho básico. Palabras de esta activista pakistanesa que removió el mundo e intentó acabar con el fascismo musulmán en su país. Y ahora, de mujer a mujer, nos vamos a una mujer que debemos muchísimo, que gracias a ella hemos curado muchas enfermedades, y que es la gran Marie Curie. ¿Quién no conoce a Marie Curie, que nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, en Polonia, y que fue la última hija de una pareja de maestros que tuvieron 5 hijos? De Bolislava Burduga, maestro de matemáticas, y Zdzisław Stunki, que impartía clases de física. Marie, con una edad muy temprana, dejó su casa y su vida con sus padres y se dirigió a un internado, el Jota Sikorska, en el cual se graduó con una medalla de oro el 12 de junio de 1883. Debido a su gran esfuerzo, sufrió un colapso y pasó un año en el campo con parientes de su padre. Al año siguiente se trasladó a Varsovia con su padre y tuvo que dar clases particulares, ya que no pudo realizar estudios superiores debido a su género, es decir, por ser mujer. Fue entonces cuando ingresó junto a su hermana Bonislava en una institución clandestina que admitía estudiantes femeninas. En 1891 partió hacia París y allí cambió su nombre por Mary. Y realizó los estudios en la Sorbona y se decantó por las ciencias. Después de 2 años se graduó como número 1 de su promoción. Una de sus aficiones preferidas era el teatro de aficionados. En el año 1894, Marie conoció a Pierre Curie, con quien trabajaba en el campo del magnetismo. Pierre, con 35 años, ya era una brillante promesa en la física francesa, y se casaron el 26 de julio de 1895 en una ceremonia extremadamente sencilla, sin fiesta, sin alianzas y sin vestido blanco. La novia llevaba un traje azul corriente y después de la boda partieron en bicicleta para iniciar su luna de miel por las carreteras de Francia. Imaginaros, amigos, 2 novios recién casados montados en una bicicleta y recorriendo kilómetros y kilómetros por todas las carreteras de Francia. Marie Curie se interesó por los nuevos descubrimientos de los diferentes tipos de radiación que estaban surgiendo en la época. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X y en 1896 Antoni Henry Becquerel descubrió que el uranio permitía hacer radiaciones invisibles muy similares. Por ello comenzó a estudiar las radiaciones del uranio y utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por su esposo Pierre. Fue investigando sobre las radiaciones de la pekbela, un mineral que contiene uranio. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las radiaciones del mineral eran más intensas que las del propio uranio y que debían existir elementos desconocidos, incluso mucho más radioactivos. Su marido abandonó su trabajo sobre el magnetismo para unirse a la investigación de su esposa. En 1898, la pareja anunció el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el polonio, que le dio el nombre en honor a su país, y también descubrió el radio. Ella fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en 1903. El matrimonio Curie y Becquerel recibieron el premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radioactivos. En 1904, su esposo fue nombrado profesor de física en la Universidad de París, siguiente miembro de la Academia Francesa. No pudo hacerlo Mary, porque era insinualmente ocupado por mujeres, así que se quedó sin recibir el mismo reconocimiento. Un 19 de abril de 1906, Pierre falleció trágicamente al ser atropellado por un carro de caballos mientras cruzaba la calle. A partir de ese momento, Mary se encargó de sus clases y continuó con las investigaciones en solitario.
Pasados unos años, ya en 1911, se le acusó a Mary de tener una relación con el físico Paul Lemkin, que estaba casado, y lo que hizo que la prensa la llamara ladrona de maridos, o también el apodo de la extranjera. Ese mismo año le otorgaron un segundo Nobel, el de Química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Fue nombrada directora del Instituto de Radio en París de 1914 y se fundó el Instituto Marie Curie. Marie y Pierre tuvieron dos niñas, las cuales al llegar a la Primera Guerra Mundial trabajaban con su madre en el desarrollo de rayos X portátiles para su uso en el frente de guerra. Este trabajo le valió la medalla de la Cruz Roja francesa. En mayo de 1921, gracias a una periodista americana, Mary Meloney, ella y sus hijas se trasladaron a los Estados Unidos. Los fondos recaudados entre la comunidad polaca y algunos millonarios americanos pudieron comprar un gramo de radio para el Instituto de Radio y además consiguieron el dinero necesario para el equipo de laboratorio. Debido a esa exposición prolongada de la radiación, Marie Curie murió de anemia perniciosa, lo que hoy llamaríamos falta de glóbulos rojos, y que fue avanzando poco a poco. Perdió la vista y finalmente falleció un 4 de julio de 1934 en la Alta Saboya, en Francia. Sus restos fueron sepultados juntos a los de su marido en el cementerio de Cheuch, ubicado a pocos kilómetros del sur de París. Como nota curiosa, en la conferencia Solvay de 1911, que se realizó en Bruselas, Albert Einstein y Curie se conocieron. Fueron 24 miembros del campo de la física. Marie Curie fue la única mujer entre sus 24 miembros. Una de las hijas de Mary fue ganadora, junto a su marido, de un premio Nobel. Irene Joliot Curie recibió el premio Nobel de Química en 1935 por su descubrimiento de nuevos elementos de era radioactiva. Y ahora, hablando de Marie Curie, que nos dio tanto contra la lucha contra el cáncer, contra la radiación, contra los rayos X, nos ha dado tanto Marie Curie, que le debemos prácticamente, muchos de ellos, la vida. Y ahora vamos a otra mujer que nació en Austria y que nació en Viena en 1914, una mujer llamada Edwin Eva, o conocida como Hedy Lamarr. Nació en el seno de una familia judía de clase alta, que decidió invertir en su formación y educación desde muy pequeñita. A los 11 años ya sabía tocar el piano y hablaba 4 idiomas, por lo que se le calificó a sus profesores de tener un aprendizaje de altas capacidades. A pesar de todo, una jovencísima Hedy con solo 16 años, que le traían mal las artes escénicas, abandonó la carrera de ingeniería e ingresó en la Escuela de Arte Escénica de Berlín. Una acción que en aquellos años era muy mal mirada, porque normalmente tenías que hacer lo que te dictaban tus padres, y ella abandonó el sueño de sus padres para convertirse en su propio sueño. No tardó en alcanzar la fama. En 1933, con solo 18 años, vivió el escándalo que la llevaría hasta el estrellato, cuando protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine, en la película Éxtasis, del director checo Gustav Martini. Padres, muy enfadados, como hemos dicho, contrariados por el rumbo que estaba tomando la carrera de su hija, fueron contactados por un obsesionado por la actriz y magnate de la industria armamentística, que pidió la mano a sus padres, los cuales accedieron. Supongo que creían que así podían redirigir la profesión de su hija. Llamados por la riqueza de Fritz Malz y que sus padres esperaban que el matrimonio recondujese a la joven actriz por un buen camino, Hedy siempre describió esa parte de su vida era como si viviera en una esclavitud. Mal fue un marido celoso y controlador durante toda la relación y obligaba a Hedy a acompañarlo a todos los actos sociales y negocios a los que acudía para no perderla de vista, e intentó conseguir todas las copias existentes de Éxtasis para que nadie más pudiera ver a su mujer sin ropa. Además de una personalidad compleja, Malt también contaba con estrechos lazos comerciales con los gobiernos de Hitler y Mussolini, a los que vendía armas. Hedy, cuya astucia superaba con creces a la de su marido, aprovechaba las reuniones a las que estaba obligada a asistir para recopilar información sobre la tecnología armamentística de los nazis. Pero Hedy no actuaba o no aguantaba el asfixiante control de su marido.
durante un viaje de negocios de su esposo y que ella se excusó de encontrarse enferma, no lo acompañó, aprovechando para escapar de esa vida. En su autografía relata cómo utilizó un somnífero para atontar a su asistenta vigilante contratada por su esposo y una vez dormida se disfrazó de ella y huyó rompiendo toda la seguridad y los vigilantes que estaban en las inmediaciones de la casa. A pesar de la fortuna de su marido, la joven actriz solo se llevó unas joyas para financiar su vida, hasta que consiguió llegar a Londres y embarcar en el transatlántico rumbo a Estados Unidos. Fue durante esta travesía cuando Heidi conoció al productor de Hollywood, Louis B. Mayer, que inmediatamente ofreció trabajo a la actriz. A cambio, solo le pidió una condición, que se cambiase el nombre para que nunca la pudieran asociar con éxtasis. Así es como Hendrik Eva Maria Kirchler se convirtió en Heidi Lamar, un tributo a la actriz de cine del cine mudo de Barbara Lemar. Pronto firmó con Metro-Goldwyn-Mayer. Este hecho y este nuevo contrato hizo que se instalara en Hollywood y protagonizó más de 30 películas, pero ella nunca tuvo talento a la hora de elegir films. Incluso rechazó muchas películas, grandes obras maestras como las películas Luz que agoniza y Casablanca. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y Heidi se ofreció para colaborar en el gobierno americano, ya que tenía conocimiento de ingeniería y poseía información privilegiada sobre el ejército alemán debido a las conexiones con su exmarido. Aunque nunca confirmó ni desmintió ese episodio de su vida de haber trabajado como espía durante el desarrollo de la guerra. Lo que sí confirmó es que junto al compositor George Antelin vieron que la vulnerabilidad de las señales de radio de los americanos debían diseñar un sistema de comunicación secreta, es decir, crear una versión temprana del salto de frecuencia con la que podían construir torpedos teledirigidos por radio indetectables. Y ahora, agarraros el cinturón. Es lo que llamamos ahora y la inventora de la Wi-Fi. Sí, sin embargo, el primer uso de esta patente no llegó hasta 1962, cuando se empleó durante la crisis de los misiles de Cuba. Más adelante, en la década de los 80 y con la irrupción de la tecnología digital, la invención de Lamar sirvió de inspiración para la comunicación de datos Wi-Fi que estamos utilizando hoy en día. Heidi falleció en Estados Unidos el 19 de enero del año 2000, con 85 años, aunque fue reconocida en la vida como actriz y cuenta con una estrella en el paseo de su fama. Su importancia como mujer inventora se ha destacado principalmente de forma póstuma. En 2014, Heidi Lamar fue incluida en el Salón de la Fama de Inventores de Estados Unidos en su Austria natal. El Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre, el día de su cumpleaños. Una fuerte mujer que realizaba todo lo que se proponía. La actriz era una de las grandes mujeres del siglo XX. Su legado es incalculable para las mujeres de la ciencia como para la humanidad en general. Sin embargo, su impacto, al igual que el de tantas mujeres, ha quedado difuminado en la historia. Por eso, podemos decir que es la madre de las comunicaciones inalámbricas a larga distancia, o como lo conocemos hoy en día, de la Wi-Fi. Y ahora hablamos de Mujer a Mujer, otra mujer espectacular, una artista que todos conocéis y que seguramente hay cosas de ella que desconocíais o no cuentan los libros. Hablamos de la grande, de la inigualable y la que muchos seguimos, estudiamos y leemos, la gran Frida Kahlo. Su nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo, nacida en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907, en el seno de una familia de artistas. Le venía en la sangre. Se crió en un ambiente familiar que no les hacía que pensar que Frida acabaría convirtiéndose en una de las pintoras famosas de la historia y un referente social y cultural de México, y no solamente de allí, sino también de fuera de sus fronteras. Desde pequeña fue aquejada por una poliomielitis que obligó a permanecer 9 meses en cama y que la dejaría unas secuelas permanentes. La pierna derecha le quedó mucho más delgada que la izquierda, pero las casualidades de la vida, un 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un gravísimo accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastada contra un muro y completamente destruido.
Las consecuencias fueron terribles para ella. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes, roturas en 2 costillas, también en la clavícula y en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes, su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se desconyuntó y un pasamanos le atravesó por la cadera izquierda hasta salir por su vagina. Bueno, la hizo un cromo, parecía un puzzle. Pobre mujer. Esta desgracia la marcaría de por vida y sería algo que posteriormente reflejaría en sus cuadros. Frida, que nadie se explica cómo pudo sobrevivir, estuvo sin poder caminar durante 3 meses y sufrió 32 operaciones. Pero después de las operaciones, de los daños, de los huesos rotos y todo lo que sufrió en ese accidente, no le impidió pintar, en un gabinete especial que le facilitaba el poder de pintar estando en la cama, y en un espejo colocado en la parte superior le permitía verse a sí misma, y esos primeros cuadros que pintó fueron autorretratos, ya que, según decía, me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. Influida por la idea del nacionalismo revolucionario de su país, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cinta de colores y collares y pendientes de estilo precolombino. Es así como conocemos en su autorretrato Tetuana en 1943, donde se representa como mexicana auténtica y acentúa sus rasgos mestizos, donde tenía sangre española, india y alemana. En ese mismo año realizó otro autorretrato, en el que su figura aparece recortado sobre plantas selváticas y rodeada de animales. Pero en 1927 la pintura de Frida reflejó en ella sus ansias de felicidad y la constante amenaza de su propia destrucción, porque ella era consciente de que sus sueños de amor y de hijos no podían nunca realizarse, e incluso el dolor que sufría. Cuando Frida empezó a frecuentar ambientes políticos, artistas y intelectuales. Un dirigente estudiantil, Germán del Campo, muy admirado por ella, hizo que a su lado conociera al comunista cubano Julio Antonio Mella, que vivía exiliado en México, con su pareja de origen italiano, la fotógrafa Tina Modotti. Frida y Tina se hicieron amigas y esta última empezó a llevar a Frida a reuniones políticas del Partido Comunista de México, en el que conoció a su futuro marido, el pintor Diego Rivera, el cual era militante desde el año 1922. Frida visitaba con asiduidad a Rivera en su taller, mientras éste trabajaba en una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ella le mostraba sus trabajos que llevaba en una gran carpeta a Rivera, que quedaba realmente impresionado con sus cuadros y la animaba a seguir pintando. La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Frida y Diego empezaron a celebrar grandes fiestas en su casa de Coyoacán, donde alojaron a personajes famosos que huían de los conflictos políticos de sus países. Algunos, como André Breton o León Trotsky, asistieron a estos eventos y Frida aprovechó para entablar algo más que una amistad con el político revolucionario ruso. Recordemos que León Trotsky fue asesinado por Ramón Mercader con un piolet clavándoselo en su cabeza. La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera fue muy tormentosa. En ella hubo amor, aventuras con otras personas, un vínculo creativo, odio y un divorcio en 1939 que increíblemente hizo que un año después se volvieran a casar. Aunque Frida Kahlo al parecer era polígama y bisexual, hizo que las infidelidades de su promiscuo marido hicieron que las peleas entre ellos fuera algo cotidiano. En 1930 tuvo un primer aborto a causa de las lesiones de la pelvis sufridas en el accidente de autobús y en 1932 cayó en una profunda depresión de la que ya no pudo librar hasta sufrir un segundo aborto. Eso hizo que el dolor y la tristeza constante los plasmó en sus obras. El hospital Henry Ford también tuvo que enfrentarse al lío amoroso, consecuencia de su marido con un lío con su propia hermana llamada Cristina. En 1953 sufrió un nuevo revés del destino, ya que ya no se recuperaría nunca de su enfermedad, pues tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla debido a una gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones. Ella intentó utilizar para ello los opiáceos que le habían prescrito. Kahlo creó en su propio personaje, con su forma de vestir y arreglarse con vestimentas y avalorios indígenas, con su negativa a depilarse cejas y bigote y su pasión por la cerveza. Frida alcanzó la categoría de mito gracias a las fotografías que le hizo el fotógrafo americano de origen húngaro
Nicolás Murayente en 1937 y 1946, uno de los primeros en introducir la fotografía en color en Estados Unidos. Su pasión por la vida y sus ansias de libertad, minadas por sus graves problemas físicos, se resumen en estas palabras de la propia Frida: «Pies, ¿para qué os quiero si tengo alas para volar?». En ese tiempo, Frida escribía poemas en sus diarios, la mayoría relacionados con el dolor y el sufrimiento que ella tenía. El 19 de abril de 1954 ingresó en el hospital tras otro intento de suicidio. Escribió en su diario que no volvería a recaer. El 6 de mayo tuvo que ser hospitalizada de nuevo por el mismo motivo. Poco antes de su muerte, Frida afirmó: «Cuando muera, quemen mi cuerpo, no quiero ser enterrada. He pasado mucho tiempo acostado, simplemente quémenlo». Murió un día lluvioso, el 13 de julio de 1954. Frida Kahlo, para su entierro, fue vestida con su traje típico mexicano y con la mano derecha colocada sobre su pecho. Su cuerpo fue introducido lentamente en el horno crematorio y sus cenizas fueron conservadas en la Casa Azul de Coyoacán, lugar que también la vio nacer. Su último cuadro que se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo que muestra varios cortes de sandía en tonos muy vivos. Es uno de estos trozos y junto a su firma se puede leer: La vida, Coyoacán, 1954, México. Frida Kahlo, una gran revolucionaria, esa mujer que todos recordemos con unas grandes cejas, los vestidos anchos mexicanos típicos de su patria, que nos dio un ejemplo a seguir sobre la revolución que puede hacer una mujer solamente con la pintura y con las ganas de vivir. Y ahora nos vamos a otra mujer rusa, una mujer nacida en Voljoy-Malkeznikovo en 1937. Hablamos de Valentina Tereskova, donde sus padres habían emigrado desde Bielorrusia. Su madre trabajaba en una planta textil y su padre era tractorista. Tereskova comenzó la escuela en 1945, a la edad de 8 años, pero la dejó en 1953 y continuó su educación mediante cursos por correspondencia. A temprana edad se interesó por el paracaidismo, entrenándose en el aeroclub local. A los 22 años ya había realizado su primer salto y en 1961, con 24 años, empezó a trabajar como secretaria para el Partido Comunista, al que terminaría adhiriéndose poco más tarde. En 1961 fue lanzado por la URSS el programa Voskov, cuya primera misión fue protagonizada por Yuri Gagarin, el primer astronauta en salir al espacio exterior. Después del vuelo de Yuri Gagarin en 1961, Sergei Korolev, principal ingeniero en el área de cohetes, tuvo la idea de realizar un vuelo llevado a una mujer al espacio. El 16 de febrero de 1962, Valentina Tereskova fue seleccionada para unirse al cuerpo femenino de cosmonautas, donde solo 5 de las más de 400 candidatas fueron seleccionadas. Tatiana Kuspestova, que ingresaba como piloto de caza del Instituto Aéreo de Moscú; Irina Soloviona, que era miembro del equipo nacional de paracaidismo de la Unión Soviética; Salanda Georgina, maestra de escuela; Valentina Panorinova, experta de paracaidista; y Valentina Tereskova. Tereskova fue considerada como una candidata particularmente digna, en parte debido a su origen proletario y porque su padre, el líder y sargento de tanques Vladimir Tereskov, consideró un héroe de guerra, porque murió en la acción de guerra de invierno que se desarrolló en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial. En el área de Lemeti, en Karelia, en ese momento Tereskova tenía solamente 2 años. Tereskova, después de su misión, se le consultó que qué podía hacer la Unión Soviética para agradecerle su servicio al país. Tereskova pidió que el gobierno buscara el lugar donde su padre había muerto en acción. Ubicado dicho sitio, el gobierno construyó un monumento que actualmente está en Lemeti, actualmente en el lado ruso de la frontera. Tereskova ha visitado Finlandia varias veces. Era la 6ª misión del programa Vostok, que Tereskova participó con el apodo Chaika, que significa gaviota en ruso. Así, el 16 de junio de 1963, llamada Voskov 6, con Valentina Tereskova como única tripulante, fue lanzada con éxito al espacio. Comenzaba la primera andadura espacial femenina. Sin embargo,
Como más tarde reconocería la propia protagonista, el vuelo no fue todo lo plácido que cabía esperar. Durante los 3 días de viaje, Tereskova experimentó fuertes náuseas y jaquecas, las cuales no le impidieron mantener el día a día diario de a bordo y llevar a cabo todos los detalles de la misión. Aunque se había producido un error en la programación de la trayectoria y ella misma tuvo que variarla para conseguir que la nave no se alejara de la Tierra y pudiera regresar tal y como estaba previsto. Tras 48 vueltas a la Tierra y más de 70 horas de vuelo, el 19 de junio de 1963, Tereskova abandonaba la cápsula de vuelo y terminaba su descenso en paracaídas desde 6.000 metros de altura, para posar sus pies en Karaganda, Kazajistán. Se había convertido así en una leyenda de la aeronáutica espacial. Los requerimientos incluían que fuesen paracaidistas menores de 30 años, tuvieran menos de 1,70 m de altura y 70 kilos de peso. Después de 70 horas de vuelo y 48 vueltas a la Tierra, Valentina Tereskova, a sus 26 años, inscribió su nombre en la historia. Se había convertido en la primera mujer en visitar el espacio exterior. Cuando acabó así su carrera espacial, Tereskova tuvo su primera hija e inició entonces su carrera política. Este camino le llevaría a convertirse en miembro del Soviet Supremo y del Comité Central del Partido Comunista, figura que siempre será recordada por su aventura espacial en solitario. Desde entonces, esta mujer y otras muchas han culminado misiones en el espacio exterior, pero ninguna lo ha hecho en solitario como lo hizo esta astronauta rusa. Un episodio de Mujeres hoy aquí en Hit Radio Barcelona desde Curiosidades Televisión, en el cual queremos dar homenaje a un gran amigo que se nos ha ido pasado día 1 de junio, que se llamaba Juan Martínez. Un hombre justo, honesto y con un corazón enorme. Alguien que tenía valores y principios, lealtad y honestidad, y también mucha bondad. Era un defensor de las causas justas. Era una persona que se volcó en ayudar en su vida a todos los demás sin conocerlos y sin importar su condición de raza y género. Nos deja uno de los grandes, una persona que yo tengo y siempre tendré en mi corazón, y que todos los que los conocíamos nos ha asombrado su muerte, pero que su recuerdo permanece en nuestra alma hasta el fin de nuestras vidas. Juan Martínez, estés donde estés, un saludo, amigo, te queremos. Y allí donde estés, que tengas un feliz descanso. Bien, amigos, pues esto ha sido todo con esta despedida triste, agridulce, de la cual nos ha dejado nuestro amigo Juan. Y a todos ustedes les digo, gracias por estar cada día aquí en las ondas de Hit Radio Barcelona y Curiosidades Televisión, y dar las gracias, como siempre, a todo el equipo técnico de Hit Radio Barcelona y a todos aquellos que formamos parte también de Curiosidades Televisión. Os esperamos la semana que viene aquí, con más radio y más historia. Hasta luego, amigos.